Mateo 27, 62. Hoy me bendijo mucho la obra de teatro, hoy no me hicieron reír. Pero una gran verdad, poco se habla de ese ladrón. ¿Y cómo habrá sido ese momento donde él cierra sus ojos y al abrirlo despierta en el paraíso? Nunca fue a una iglesia, nunca oró, nunca ayunó, ni siquiera sabía la Biblia. Lo único que sabía era matar y robar. Pero por la gracia de nuestro Señor y creer en Jesucristo, tuvo una nueva vida. Amén. Gloria a Dios por los que se congregan. Nadie salga aquí, entonces voy a ser como el ladrón, voy a robar, voy a matar y no voy a ir a la iglesia. El último día le diré al Señor que cuando venga que se acuerde de mí. $27.62, ¿lo tienen? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, qué buena memoria la de ellos. O sea que sí estaban atentos a cada palabra de Jesucristo. Señor, nos acordamos, mira cómo se referían de Jesús, que aquel engañador, a veces los que predican la verdad le tiran las piedras pensando que son los que engañan. Que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Este asunto de la resurrección era algo que tenía alarmado no la esfera política, sino la esfera religiosa. Porque póngase a pensar un poco, si el pueblo o el mundo entero se enteraba de que Jesús resucitó, quienes quedaban como farsantes eran los fariseos. Quienes quedaban en descubierto y en vergüenza eran los líderes de la iglesia, porque todo el mundo diría que los líderes de la iglesia fueron quienes mataron al Mesías. Entonces a los fariseos no les convenía que este hombre resucite. Y mira lo que ellos fraguan a las espaldas y a oscuras. Ellos se acercan ante Pilato y comienzan a incitar y a insinuar: manda pues que se asegure el sepulcro. Usen la piedra más pesada, la mezcla o el cemento más duro. Aseguren el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, ir y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Me entiendes? O sea, imagínate, yo hace unos días, hace unas semanas, fui a un velorio, a un cementerio, y no había esta clase de guardia. Vemos las guardias en las cárceles, los custodios en las cárceles, los vemos bien armados, bien forjados. Pero en la tumba usted no ve 3, 4 policías guardando una lápida y temiendo de que se vaya a levantar. Pero en el cementerio habían levantado una gran guardia temiendo de este asunto sobre la resurrección. No querían que se cumpla la palabra de Jesús, le temían porque Jesús dijo que al 3er día iba a resucitar, lo venía anunciando siempre. Temían que esa palabra se cumpla, y ellos humanamente se iban a encargar de forzar, de reforzar, de usar la piedra más pesada, que para moverla se necesita 10, 20 personas, el sello más fuerte que nadie lo pueda romper, y los guardias más preparados que si llegan los discípulos empiecen a repartir balas. Humanamente Jesús la tenía difícil de salir. Humanamente. Mi tema de hoy es la base de nuestra fe. Diga conmigo: la base de nuestra fe.
Hoy en día hay muchas religiones, muchísimas para escoger. Usted tiene para escoger. Hoy en día hay demasiadas religiones, muchas creencias. Muchos creen en un Buda, otros creen en Mahoma. A tal punto que me bendicen mucho que estos hombres han conseguido seguidores. Mahoma, si usted no sabía, fue el autor de la religión musulmana, el Islam, el autor del Islam, Mahoma. Y hoy hay demasiados musulmanes que le siguen y que guardan el Islam y todo eso. Y hay del que sea de otra religión, como sucede en países occidentales. Si hay alguien de otra religión, ellos salen a matar y asesinar, que es lo que usted ve en las redes sociales, que muchos cristianos mueren por el Islam. Pues el Islam tiene su líder, que es Mahoma. También está la otra, los Budas. Y cada religión que hoy en día tiene su autor, tiene su líder espiritual, podríamos decirlo. Hoy en día hay seguidores de Buda, hoy en día hay seguidores de Mahoma, hoy otros siguen a Gandhi, otros siguen a Chávez, otros siguen a, ¿cómo era el de Cuba? Fidel Castro. Y usted va a ver que aunque no son líderes espirituales, son líderes donde han creado, y hoy tenemos correístas también. Se han armado religiones, creencias, que esta gente tiene sus propios seguidores. Y nada en contra de tener sus seguidores, porque vemos en la historia de la Biblia hombres de Dios que tenían gente que le seguían. Pero hay una diferencia entre las muchas religiones y el cristianismo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Dile que a tuyo, si tú no eres cristiano, hoy saldrás cristiano. Y no comió hostia por si acaso. Todas estas creencias tienen un común denominador. Las clases que me daba Alan, todas tienen un común denominador. Y es que cuando ellos murieron, toda clase de ayuda que podía brindar Buda, que podía brindar Mahoma, que podía brindar Chávez, pereció. Toda clase de ayuda, toda la influencia que ellos tenían, todo el poder que ellos tenían, toda la influencia espiritual que ellos tenían, todo murió el día, todo se acabó el día que ellos murieron. El día que ellos fueron enterrados, quemados, como sea, el día que ellos fueron enterrados, ahí se acabó toda influencia, sea espiritual, sea social, sea política, de todos estos grandes líderes que han se levantado a lo largo de la historia de la raza humana. Pero en cuanto al cristianismo, hay algo muy espectacular y muy sorprendente, y eso debe ser la base de nuestra fe, que nuestro líder principal de este glorioso evangelio está vivo. A diferencia de las muchas y otras creencias que puedan haber en el mundo. Amén. Aún sé que hoy hay un evangelio satánico, creencias satánicas, pero resulta que mi Cristo, al quien yo sigo, lo venció a él, para aquellos que pertenecen a la iglesia satánica. Yo estoy en el mejor lado y creo que sigo al mejor líder. Un líder que murió, pero que resucitó. Ya conmigo, yo tengo un líder que murió, pero que resucitó, indicando que su poder, toda influencia que nuestro Señor tenía en ese tiempo con Jesús, ese poder para sanar, ese poder para salvar, ese poder para liberar, esa presencia que restaura, no pereció en una tumba, sino que resucitó con él, indicando que a diferencia de otras creencias, ya Buda no puede hacer nada por sus seguidores, Mahoma no puede hacer nada por sus seguidores, Chávez ni Fidel Castro puede hacer nada por sus seguidores, pero el que empezó en mí la buena obra la sigue perfeccionando hasta el día que Él venga otra vez. Esa es la diferencia entre todas las creencias. El cristianismo, el que ha decidido a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos pasarnos por ahí toda la vida siendo cristianos y no saber por qué soy cristiano.
Usted debe tener bases en su fe, y la base de nuestra fe es la resurrección. O sea que yo no creo en un líder más, sino yo creo en el único líder donde la tumba no lo pudo encerrar, donde la muerte no lo pudo detener, donde el pecado no lo pudo esclavizar, sino yo sigo a un líder, sigo a un Señor que me salvó y que sigue salvando hasta el día de hoy. La obra de la cruz fue tan maravillosa que todo aquel que mira la cruz se sigue salvando. Jesús sigue salvando, Jesús sigue sanando, Jesús sigue levantando, Jesús sigue restaurando, porque Él resucitó. Él está con nosotros, todavía nos hace sentir su presencia, todavía su presencia es real. Muchas veces se nos despeluca el cuerpo, muchas veces tenemos ganas de llorar, tenemos ganas de tirarnos al piso, porque Él resucitó. Esa es la base de mi fe, que yo no estoy siguiendo a un loco que murió o que se creyó algún líder. No, yo sigo a un Señor que fue a la cruz, que murió, pero que también resucitó y sigue caminando sobre la tierra. Nada lo ha podido detener. Ese es mi Señor, a quien yo sirvo. ¿Me entiende? O sea, usted no sigue, no está amando y no está sirviendo a cualquiera. Sirve a alguien poderoso, que la muerte no tuvo poder, el pecado no tuvo poder, la maldición no tuvo poder. Nada de lo que levantó Satanás y la religión organizada tuvo poder para él. No importa cuánto hayan reforzado la tumba, esa tumba se abrió, ese sello se rompió. Esos oficiales quedaron aturdidos por el gran terremoto que ocurrió en ese día. Qué glorioso habrá sido ese día. Gloriosos los ojos de los oficiales que vieron a Jesús salir de ahí. No se habrán asustado, se habrán aturdido, quedaron capaz trastornados mentalmente. Algo que rompe la lógica humana. Imagínate que tú vayas al Parque La Paz y te agarran del tobillo. Tú no vuelves otra vez. Pónganse en los zapatos de los alguaciles. Ellos bien confiados, capaz viendo Netflix mientras guardaban aquella tumba, y capaz se decían el uno al otro: qué exagerados los fariseos. Imagínate mandando a custodiar a un muerto. Ya van 2 días. Y de repente a alguien se le apareció y le dijo: ten cuidado en el tercero, porque Jesús no habló ni del primero ni del segundo, sino del tercero. Y se despabilaron a ver si es cierto. De repente dice la Biblia que el lugar empieza a temblar y una gran luz ilumina aquel lugar. Y de repente ven a un señor caminando, saliendo de ahí. Estos hombres tuvieron que ser sobornados. Pero aunque fueron sobornados, y fueron sobornados por temor a su vida, a perderla, porque si ellos decían que Él se levantó, que la cosa se abrió sola, lo mataban. Entonces los fariseos sutilmente y astutamente le dicen: mira, te voy a pagar tanto, y lo que vas a decir es que los discípulos vinieron en la noche, tomaron el cuerpo para que no los maten. Aunque ellos recibieron ese soborno, nadie puede borrar lo que ellos presenciaron. Nadie puede negar lo que ellos vieron, y nadie puede negar lo que experimentaron. Como nadie puede negar lo que usted ha experimentado del Señor, que a lo mejor no tiene bases para explicarlo, no tiene fundamento o argumentos para explicar lo que usted siente, por qué llora, por qué se cae, por qué se estremece. No lo podemos explicar, pero esa experiencia nadie la puede borrar. Nadie me puede borrar las 1001 veces que Jesús ha tocado mi vida, que Jesús me ha levantado, que Jesús me ha restaurado, las muchas veces que lo he sentido mientras he orado, mientras he leído la Biblia. Yo no lo puedo negar. Son experiencias que quedan guardados, que le dan una base sólida a mi fe, de que yo no estoy un loco más en este evangelio, sino que yo sigo a alguien que realmente vive, que camina entre nosotros, que desata su presencia, que sigue sanando, que sigue levantando y que sigue salvando. Dígame, los musulmanes, ¿qué hace Mahoma hoy por ellos? Nada puede hacer. ¿Qué hace Buda por ellos? Nada. ¿Qué hace Jesús? Sana, salva, perdona, restaura, levanta, consuela. Él sigue vigente.
Él sigue vigente. Dile que a tuyo, Él sigue vigente. Lo triste de esta religión es que los líderes que han muerto ya no pueden hacer nada por sus seguidores, porque ellos han muerto. A diferencia de los que nos llamamos cristianos, es que nuestro Señor resucitó. Y esa es la esperanza que usted debe de tener, y la debe de tener bien en alta. ¿Cuál, pastor? De que Él sigue sanando. Porque Él no se quedó en una cueva, Él no se quedó en una tumba. Él sigue sanando. Y esa es la esperanza que tiene cualquier enfermo, de que esa enfermedad puede ser vencida, destruida, y milagrosamente su vida puede ser sanada, porque Jesús se levantó de aquella tumba. Jesús sigue haciendo bendiciones, sigue otorgando gracia, sigue regalando milagros a sus seguidores, a sus hijos, a los que decidieron amarle y seguirle y creer en Él. Jesús sigue sanando. Esa es la esperanza que cada uno debe de tener y que nunca debe de morir. Que Él resucitó y mi casa puede ser salva, porque si Él resucitó, indica que Él sigue salvando, que Él sigue levantando. Pastor, fulano cayó porque Él resucitó. Yo creo que todavía lo puede restaurar a mi hermano, pero él pecó porque Él resucitó. Yo creo que todavía Él puede quitar el pecado de mi hermano. Yo creo que todavía Él puede sanar al enfermo, salvar al perdido, porque Él se levantó. Amén o no amén. Ahora, capítulo 28, verso 1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Capaz la movió con la ala así nomás, porque no pesaba, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Lo mejor que le pudo haber pasado a ellos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y me gusta esta palabra, y enciérrenla en su Biblia: no está aquí. No está aquí. O sea, el ángel le dijo: yo sé que ustedes buscan a Jesús, pero vienen a buscar en el lugar incorrecto. En otras palabras, el ángel está diciendo: si ustedes esperaban ver a Jesús dentro de la tumba, no está aquí. O sea, es el peor lugar, le dijo a María, las dos Marías, es el peor lugar para buscar a Jesús, en una tumba. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Estas dos Marías asomaron su cabeza, metieron su cabeza en la tumba, y lo único que veía era un trapo tendido, una manta tendida, pero el lugar seguía vacío. El ángel le dijo: mi Señor no está aquí. Algo sobrenatural que sucedió en ese momento. Por eso la fe del creyente debe ser sobrenatural. Lo que aconteció ese día fue sobrenatural. Nunca en la vida se había visto algo así. Y este asunto de los que resucitan muertos es un asunto de Jesús. Jesús es el único que tiene esa habilidad y ese poder para resucitar muertos. Seguimos leyendo. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ella, saliendo de aquel sepulcro con temor y gran gozo, qué mezcla de sentimientos, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Imagínate las Marías corriendo, esas Marías. Corre, emocionadas, no sabían si llorar o reír. Llorar por el temor que nunca habían visto a una tumba así de vacía, y gozoso porque el ángel le dijo que Él no está aquí.
Y entre esa mezcla de sentimientos, corriendo con gran felicidad a anunciar la resurrección del Señor, Jesús interrumpe su camino. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Verso 10, entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. O sea que esta predicación del evangelio no muere en la tumba. No terminó ahí. La Biblia registra que habían discípulos muy tristes por la partida de mi Señor, porque pensaron de alguna manera que Jesús no se iba a levantar. En otras palabras, dudaron de la resurrección de Jesucristo. Aún viendo a Jesucristo ya glorificado, uno de ellos dudó tanto que le dijo: si yo no pongo mi dedo en tu llaga, no te creo. Capaz, dijo este discípulo, la tecnología ha avanzado y puede ser un holograma y no es Jesucristo. Entonces Jesús dijo: mete tus dedos aquí, pon tu mano en mi costado, para que te des cuenta que es resucitado. O sea que tenía apóstoles que echaban fuera demonios, sanaban enfermos, predicaban el evangelio y no creían en la resurrección. Nos puede pasar lo mismo: ser líderes, ejercer alguna responsabilidad dentro de la iglesia y no creer con toda nuestra fuerza la resurrección. Usted, cuando se mete a estudiar de la resurrección, no tiene miedo a morir, porque sabe que usted no muere. Amén. Jesús dijo: no teman del que puede matar su cuerpo, teman del que puede decidir a dónde van a pasar la eternidad. No sé si alguien aquí haya perdido algún ser querido. Pues esta es la esperanza que Jesús nos da: que Él está más vivo que vos, que el que tú perdiste y ha creído en Jesús está mejor que vos. Y créeme que no tiene ganas de regresar ni a verte. ¿Tú crees que Jesús va, ese hombre o esa mujer o ese familiar que tú perdiste, que creyó en Jesús, va a cambiar ver a Jesús por venir a verte a vos? Va a orar para que tú subas. Amén. Qué glorioso. Primera de Corintios 15:12. Vamos a leer mucho hoy día. Primera de Corintios 15:12. Una iglesia en los Corintios, una iglesia que operaba en los 9 dones del Espíritu, una iglesia poderosísima, donde profecía, de sanidad, de hacer milagros, de ciencia, de lenguas, interpretación de lenguas, de hacer milagros. O sea, una iglesia bestial, con todos los dones para repartir, para regalar y para sembrar. Pero mira lo que pasa aquí. Pablo, un poco molesto y un poco indignado, le escribe a los corintios, porque resulta que había en los corintios gente que dudaba de la resurrección. Parece que de alguien comenzó a tocar el tema sobre la resurrección, y alguien le dijo: no, yo no creo en la resurrección, yo creo que aquí morimos y se acabó todo el asunto, nadie va para ningún lado. Mucha gente, si usted va por las calles, mucha gente te dirá lo mismo. Otros dicen que este es el infierno, otros dicen que te vas para el purgatorio, otros dicen que aquí se acaba la vida. Entonces Pablo se encuentra con este tipo de gente y empieza a hablar. Verso 12 del capítulo 15 de 1 Corintios: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay, como ustedes dicen, si no hay resurrección de muertos, entonces diríamos que Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, Pablo le dice, entonces deja de predicar. Vana entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe. Imagínate que para Pablo la base principal de la fe era creer que Jesucristo se levantó de entre los muertos.
Más tarde el apóstol Juan en su carta dice que todo aquel que niega, escuche bien lo que voy a decir, que todo aquel que niega que Cristo se levantó de entre los muertos, el tal es un anticristo. Y que ese espíritu ya se mueve, lo dijo el apóstol Juan. Entonces Pablo, en vista, creo yo, de no querer y no desear que ese espíritu se metiera en la iglesia, tuvo que exhortar a los corintios y decirle: si ustedes me dicen que creen en Jesucristo y predican un evangelio, pero no creen que Él resucitó, vana es su predicación y vana es su fe. O sea, su fe no tiene sustento, su fe no tiene una base sólida, su fe no tiene algo, una estructura fuerte. Y era la iglesia de los 9 dones del Espíritu. Verso 15. Si ustedes no creen en la resurrección, dice: somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Que Dios no nos encuentre como testigos falsos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y esto es muy poderoso, el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. O sea, Pablo está diciendo: si ustedes no creen que Él resucitó, ustedes no pueden ser libres entonces del pecado. Porque la señal de que el pecado, la enfermedad y toda maldición ya no tenga poder sobre mí fue la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no se hubiese levantado, seguiríamos atestados de pecado, atestados de enfermedad, saturados de pobreza y de maldición. Porque la señal de que toda esa influencia satánica fue derrotada fue cuando Cristo resucitó. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Si Cristo resucitó, dile que a todo tuyo, el pecado no tendrá poder sobre tu vida. Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea que solamente vivimos para esta tierra, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo está diciendo: si solamente tú crees que Cristo es para vivir en esta tierra, eres el más miserable de entre los hombres. Si usted cree que Cristo solamente a usted le sirve para los problemas, para cuando esté enfermo, o solo para vivir en esta tierra, usted es lo que dijo Pablo. No lo voy a repetir, usted es lo que dijo Pablo. Pablo le está diciendo: Cristo no es para esta tierra solamente. Cristo es para una vida eterna. Que yo saldré de esta tierra y tengo la seguridad que gozaré de una vida eterna con Él. O sea, Pablo está diciendo: yo tengo la seguridad de que no moriré, sino que viviré. Que este cuerpo perecerá, pero mi alma y mi espíritu seguirá viviendo. Amén o no amén. ¿No le entra el pan de hoy? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dile que a tuyo: alégrate porque tú vas a resucitar. Yo me levantaré y se abrirán los sepulcros donde me vayan a enterrar. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si no creemos en la resurrección de Jesús, en vano nos congregamos entonces. Yo le diría hoy: regrésese para su casa, porque estamos de a por gusto aquí. Si Cristo no hubiese resucitado, en vano nos congregaríamos. Y esta iglesia de los Corintios tenía un conflicto con la resurrección. Lo que le da validez a nuestra fe, lo que le da sustento y base sólida y firme a nuestra fe, es saber que Jesús resucitó. Diga conmigo: saber que Jesús resucitó. Que no se encuentre en nosotros este conflicto que tenía la iglesia de los Corintios,
que dudaban en la resurrección de Cristo, porque ahí se encuentra todo lo que necesitamos en esta tierra. Ahí está su milagro en su resurrección. Ahí está la sanidad en su resurrección. Ahí está la salvación de los suyos en su resurrección. Él sigue obrando, Él sigue operando, Él sigue sanando, Él sigue salvando, Él sigue redimiendo, Él sigue restaurando, Él sigue haciendo. Por eso nuestra fe en la resurrección no puede tambalear ni menguar, sino que debe ser tan fuerte que cuando el médico me diga de algún tipo de enfermedad, no le creo, porque Cristo venció y sigue sanando. O sea, la base sólida de tu fe, que es la resurrección, debe darte la sustancia de tu milagro, de que Jesús sigue sanando. Esa fue la sustancia que tenía Pedro y Juan cuando se encontraron con el cojo, el paralítico, en el pórtico de Salomón. Que ellos dijeron: no nos mires a nosotros como que nosotros tuviéramos el poder. Si hoy tú te puedes levantar y si hoy tú te puedes sanar, es porque Él tiene el poder. O sea, Pedro le estaba demostrando al cojo que cuando Cristo murió no pereció el poder, sino que el poder sigue vigente, la sanidad sigue vigente y el milagro sigue vigente. Ahora Pedro y Juan eran testigos verdaderos de un Cristo resucitado, que todavía sana, que todavía salva, que todavía perdona y que todavía restaura. Por eso se levantaron los predicadores, los discípulos, que Jesús les pidió rigurosamente que lleven este evangelio por todas las ciudades, por todas las provincias, por todas las naciones, testificando de que Cristo no ha muerto, de que Él sigue sanando, de que Él sigue salvando. Esta es esperanza para mí. ¿Por qué? Porque sé que mi familia se salvará, porque Él sigue salvando. Esto es ser esperanza para los enfermos. ¿Por qué? Porque Él sigue sanando. Si tú pecaste y fallaste, Él sigue levantando, Él sigue restaurando. La esperanza no perece, porque Cristo no pereció, Él resucitó y Él es mi esperanza. Él es mi esperanza. Dile que hasta lo tuyo, hermano, nada está muerto. Él es tu esperanza. Pastor, no sé qué hacer con mis hijos. Él es tu esperanza. Él sigue obrando. Pastor, le he predicado a mi familia, se mofa, se burla. En Él está tu esperanza. Él sigue salvando. Me tiran piedra a mi familia. Él es tu esperanza. ¿Saben por qué? Porque cuando Él pereció, no pereció la salvación. Salvó al más grande perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Él sigue salvando. Y esa es la esperanza que tiene el mundo entero, de que el único líder que ha transformado la historia del mundo sigue caminando en medio de nosotros, salvando, sanando, restaurando, perdonando. Yo me siento muy honrado de pertenecer y ser parte de los miles y millones de seguidores de mi Señor Jesucristo. Entonces mi fe no es en vano. No predico en vano. No anuncio las buenas nuevas en vano. No soy mentiroso porque te digo que tu enfermedad puede ser curada. No es una mentira, es una burla decir que tu familia se puede salvar. Porque cuando Él se levantó, a mí me regresó la esperanza de que no importa cómo esté la familia, Él sigue salvando. No importa cómo el médico dé un diagnóstico, Él sigue sanando. Si la tumba no lo pudo detener, ¿tú crees que Él va a detener para hacer un milagro en tu vida? ¿Va a ser detenido por una enfermedad que Él ya venció hace miles de años atrás? Pastor, entonces ¿por qué no me sano? Porque ¿crees verdaderamente en que Él resucitó? Porque la base de todos los milagros se llama fe, no conducta, fe. Como le decía a un hijo en estos días, dile a tu familia, a tus padres, que ellos pueden recibir un milagro y que no necesitan ni congregarse, no necesitan ni orar, solo necesitan creer. 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 Había una sirofenicia griega
No tenía nada que ver con las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Ellos tenían su propio Dios. Jesús les dijo: yo no le puedo dar el pan a los perros. Esta mujer nunca entró a una sinagoga, no sabía lo que era oración. Pero esta mujer le dijo: maestro, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Algo había en esta mujer y no era buena conducta. No había una espiritualidad, pero había fe en ella. Así que el pecador de la esquina que cree en un Jesús que sana, él puede recibir su milagro. Y usted no se lo puede negar. Y usted no le puede decir que no va a recibir un milagro. Lo va a recibir, porque ni usted ni yo sano. Yo soy llamado a testificar que Él sigue sanando después de haber pasado 3 días en esa tumba. De que Él sigue levantando, de que Él sigue restaurando. Soy llamado a anunciar eso. Por eso cuando me encuentro con gente que peca o falla, nunca le diré que se perdió todo, porque Él es mi esperanza. Él sigue levantando, Él sigue restaurando. Después de pasar 3 días, fue a restaurar a un hombre llamado Pedro. Llamado Pedro. Colosenses, capítulo 2. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Debemos de entender que su muerte y su resurrección fue un plan del cielo. Diga conmigo: un plan del cielo. El ver a Jesús sangrando, siendo destrozado por la maldad y la violencia de la raza humana, era un plan del cielo. Ver a Jesús derramando su sangre en la cruz del Calvario era un plan del cielo. Que Él muriera y fuera 3 días a una tumba era el plan del cielo. Había un propósito con eso. Dile que a tuyo: había un propósito. Dile que a tuyo: tú no sabes si hay algún propósito de Dios después de las piedras que te lanzan. Tú no sabes el plan a donde Dios quiere llevarte y permite que tú saborees y palpes las piedras de mucha gente. Tú no sabes si es el plan de Dios que alguien te traicione. ¿Diríamos que Dios fue malo con Jesucristo? Gente lo odió. Si esperaba a Jesucristo que todo el mundo lo iba a amar y todo el mundo se iba a doblar, es una farsa. Para que eso suceda, no debería de existir Satanás. Pero vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Encontró un rechazo. Pero Él siguió predicando y anunciando las buenas nuevas, siendo amado por aquellos que creían de verdad en Él. Así que dile que atrás tuyo: un día me dijeron. Dile que atrás tuyo: un día me dijeron que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y dile que tuyo: y al que tú le caes mal, tú no sabes, hay un propósito detrás de todo eso. Nadie dice amén, porque todo el mundo quiere ser amado por todos. Tú tienes que aprender a lidiar con el rechazo, a lidiar con las piedras. Tienes que aprender a lidiar. No somos mejor que Jesús para saltarnos esos procesos que tienen un fin glorioso.
Jesús se estaba dejando. El diablo creía que era Jesús que estaba en un madero, siendo avergonzado ante los ojos de una gran multitud. Hágase la idea, imagínese este conflicto. Jesús ya encima de la cruz, y capaz el infierno haciendo fiesta abajo con todos sus demonios y con unos cuantos religiosos que tal vez se había llevado. De repente, perdóneme que use la imaginación, el diablo asomó y le comenzó a dar la mano a Caifás. Muy bien, lo hiciste muy bien. Fuiste un gran siervo mío. Y Caifás, para servirte. Y Satanás burlándose por una supuesta vergüenza que estaba atravesando Jesús. Ante los ojos humanos era una vergüenza porque estaba desnudo. No como las películas o como usted ve en la iglesia católica, o no como el Cristo aquí crucificado que vimos. Estaba desnudo completamente. Pero diga conmigo, Jesús se tragó todo eso por amor a una humanidad. Ahora, esto me bendice mucho y creo que le va a bendecir a usted. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Le hago la pregunta. Pastor, muriendo por mis pecados. Sí. Salvándome. Claro que sí. Pero no solo eso. ¿Sabe lo que estaba Jesús haciendo en la cruz? Consiguiendo un boleto para irse al infierno. Porque había un plan en eso. Amén. Voy a repetir. Jesús estaba consiguiendo un boleto para ir al infierno. Él no estaba ahí por morir. Él no estaba sangrando por sangrar. Él no estaba aguantando el vituperio de la gente por aguantar. Él estaba consiguiendo un boleto para ir al infierno. No sabemos en el tiempo de Dios si fueron 3 días, pero para nosotros fue 3 días. Como para él un día es 1000 años, no sé cuántos miles de años pasó en el infierno, no sé qué tiempo duró en el tiempo de Dios 3 días, que para nosotros es 3 días. Pero lo que estaba Jesús ganando en esa cruz era un boleto. Porque no solamente Jesús, escucha bien, no solamente Jesús tenía que resolver el problema de la tierra, tenía que resolver un gran problema en el infierno. Porque si Jesús no bajaba al infierno, solamente el cielo y la tierra se arrodillarían ante él. Jesús tenía que encargarse de ir a las partes más bajas y ser el Señor de ellas. ¿Por qué le digo que él estaba consiguiendo un boleto? Porque la única forma de que alguien baje al infierno es que esté atestado de pecado. Es un boleto directo al infierno. Pecado. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado, dile que tuyo, el pecado es una entrada gratuita al infierno. No tienes que hacer más nada, solo pecar. Y ese día Jesús estaba consiguiendo el boleto. Lo sacan de la cruz, lo bajan, lo encierran. Una vez que ponen la piedra, lo sellan. Jesús escucha cómo estaban sellando, poniendo la mezcla en la tumba. Y Jesús dijo: bueno, me voy, es hora de irme. Y ese día baja. La Biblia dice que bajó las partes más bajas y se encuentra a don Belcebú en la puerta del infierno. Y Belcebú le dice: ¿y usted quién es? ¿Qué hace aquí? Y Jesús le muestra el gran bulto de pecado que él cargaba. Jesús le dijo: mira, todos estos pecados creo que me gané el infierno por ellos. Déjame entrar. Y Belcebú dijo: sí, pasa, porque tú eres el hombre más pecador que he visto en todo el mundo. Y Jesús entró con todos los pecados de todo el mundo. Capaz tenía un lugar bien especial para el que había pecado más.
Entonces Jesús entra con todos los pecados. Y no solamente con todos los pecados, sino que entra con toda la enfermedad habida y por haber, las que existían y las que estaban por crearse. O sea, llamó la impresión de todo el infierno de quién era ese hombre que estaba entrando con tantos pecados. Amén. Así que Jesús estaba consiguiendo un boleto para ir a las partes más bajas y en el mismo infierno avergonzar a Satanás. Diga conmigo, avergonzar a Satanás. En otras palabras, me atrevo a decir, Jesús fue como un espía hacia el mismo infierno, cargando nuestros pecados y tomándolo como un boleto para ir a las partes más bajas, a seguir dando esperanza en el mismo infierno. Yo sé que usted no va a escuchar estas cosas, pero créame que esto sucedió. Cargó todos los pecados. Jesús dijo al Padre, pónmelos todos, porque yo quiero que me dejen entrar abajo. Ponme el de Raquel, ponme el de Alan, ponme el de Elías, póngame el de Regina, póngame el de Diago, póngame el de toda la iglesia de la Prosperima. Póngame toda esa enfermedad, la artritis, la artrosis, el cáncer, el SIDA, póngame la chikungunya, el COVID, póngame todo lo que hay, lo que viene también. Y ese día dice la Biblia, porque Isaías dijo que él cargó, y esa es la clave, que él cargó. No es que él había pecado dentro de él cargó el pecado. O sea, él no fue al infierno porque él pecó. Él bajó porque cargaba pecado. Eso lo voy a decir más adelante. Ahora, todo lo que Jesús, o todo lo que llevó a Jesús a morir en una cruz, diga conmigo, fue vencido. Diga conmigo, fue vencido. Las causas por las cuales llevaron a Jesús a la cruz, el pecado, la muerte, la enfermedad, todo eso lo venció Jesucristo. Diga conmigo, todo lo venció Jesucristo. Apocalipsis 1, vamos a Apocalipsis. Verso 17, 1:17. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y soy el último. Verso 18, y el que vivo, miren lo que dice Jesucristo, presta atención. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Jesús le está contando a Juan quién era él. Jesús le dice, mira, yo estuve vivo, pero un día también estuve muerto por 3 días. Y Jesús aquí nos revela un poco de lo que pasó esos 3 días. Yo estuve muerto, mas he aquí vivo, o sea, resucité por los siglos de los siglos, amén. Y ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. La única vez que se registra que Jesús estuvo en las partes más bajas fue en esos 3 días dentro de esa tumba. O sea que había un propósito de Dios, que Jesús bajara a las partes más bajas, y era quitarle el dominio a la muerte y al Hades. Diga conmigo, a la muerte y al Hades. Era la muerte y el Hades quienes se encargaban de encerrar esas almas por una eternidad. Y ese día Jesucristo, después que entró a esa tumba, ese día Jesucristo bajó a quitarle el dominio a la muerte y al Hades en su territorio. O sea que Jesús, según Apocalipsis, venció la muerte. Diga conmigo, venció la muerte. Y diga conmigo, y tiene señorío sobre el Hades. Tiene señorío sobre la muerte. No me entendió. Jesús venció la muerte. Jesús tiene señorío sobre la muerte. La muerte se sujeta a él. Tiene dominio sobre el Hades. El diablo no decide quién va al infierno. Satanás no decide quién va al infierno. Quien lo decide es mi Señor, porque él tiene las llaves. Por eso nosotros no somos llamados a enjuiciar a nadie, ni decirle tú te vas al infierno o tú te vas para el cielo, porque ninguno de nosotros tenemos la llave. No somos dueños del Hades. No hemos tenido dominio sobre la muerte. Él la tiene. Amén o no amén. Podemos ver que su muerte fue una excusa para descender a las partes más bajas. Despojó a las muertes y al Hades de su poder. Diga conmigo, despojó a la muerte y al Hades de su poder.
¿Ustedes creen que las muertes van a tener dominio sobre Ecuador? De ninguna manera. Porque Cristo la venció. Y la iglesia tiene que pararse en fe, creyendo lo que hizo Jesús en esa cruz del Calvario. Y al momento de resucitar, la muerte fue vencida. Y la muerte no tiene poder legal sobre nuestra nación. No tiene poder legal. Las llaves, diga conmigo, ahora las tiene mi Señor. Diga conmigo, las llaves ahora las tiene nuestro Señor. Efesios 4:8. Miren lo que pasó aquí. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquí explica, verso 9. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Diga conmigo, para llenarlo todo. Entonces la Biblia nos describe los sucesos que ocurrieron en esos 3 días. Imagínate, en 3 días sucedieron todas estas cosas. Dice Efesios, Pablo, dice que aquel bajó a las partes más bajas. Y cuando subió, diga conmigo, no subió solo. Diga conmigo, no subió solo, sino que llevó los que estaban cautivos hacia el Padre. Antes de que Jesús muriera, todos los que habían creído, servido a Jesús, estaban en un lugar. Pero no era el lugar que Dios deseaba que ellos estén. Y Jesús tuvo que descender a las partes más bajas, donde aparentemente el dominio lo tenía Satanás, y llevarse cautiva a la cautividad con él. Amén. Le cuento. Yo sé que usted no lee en Biblia, por eso estamos como que le estoy hablando de una película. Le cuento. El día que ocurrieron todos estos acontecimientos, lea la Biblia, dice que los sepulcros fueron abiertos. ¿Quiénes eran? Los que estaban cautivos. Y Jesús bajó para sacarlos y liberarlos. Lea la Biblia, que sepulcros se abrieron. O sea, eso sí fue una película de zombies. Hay de los que cuidaban el Parque La Paz o Jardín de la Esperanza. Y decían en la lápida, murieron en el año tanto, tanto y tanto, y de repente, ¡ras!, los sepulcros se abren. O sea, Jesús no solamente estaba salvando los que estaban vigentes en ese tiempo en la tierra, salvó a los que un día creyeron en Él, pero que hasta ese entonces Jesús no había venido a la tierra a derramar su sangre y a expiar por sus pecados, sino que ese día bajó y comenzó a anunciar buenas nuevas en el lugar donde aparentemente tenía dominio Satanás. No me pregunte quiénes subieron o quiénes se quedaron. Eso un día usted lo va a ver. Antes de que me cuestione, oh sí, pero Judas era el de la perdición. No me pregunte. Pero lo que yo sé, que él no subió solo del abismo. Él no subió solo de las partes más bajas, sino que se llevó una gran cantidad de gente. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse lo que Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Jesús se estaba refiriendo a aquellos que habían creído en Él, pero que estaban muertos hasta ese entonces. Es conmigo, el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y ese verso se cumplirá en usted. Si usted cree en Jesús, y no es una profecía, sino que es algo que va a acontecer. Si usted cree en Jesús, aunque usted se muera, va a vivir. Dile a tuyo, vas a vivir. Vas a vivir. Esta es la única esperanza que nos provee Jesucristo. Usted tiene la decisión de no seguirlo, pero si usted no sigue, yo no sé si usted viva después que muera. Porque esta promesa es únicamente para los que creen en Jesucristo. Que el día que mueran, por cuanto creen en Jesús, vivirán. Diga conmigo, viviré.
Diga conmigo, viviré. Así que imagínate, en ese lugar de gran abismo y gran tinieblas, de repente una gran luz se vio ver en el mismo infierno. Todo el mundo decía, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Ese día, perdóneme que use la imaginación, se sacó la capucha Jesús y dijo, aquí cargaba en este bulto los pecados de la humanidad. Los dejo aquí porque aquí pertenece. Aquí cargaba todas las enfermedades de todo el mundo. Aquí las dejo porque aquí pertenece. Y Jesús le dijo, Satanás, examíname si yo he pecado. Y capaz Satanás agarró unos fariseos, unos expertos en discernir corazones y pensamientos, y nos dijo, ayúdenme a discernir la vida de Jesús a ver si pecó. Y se encontró que en él no había pecado. Entonces ese día Jesucristo le dijo, Satanás, lo siento, Satanás, pero aquí no pertenezco. Y me llevaré conmigo los que creen en mí. Y aquí voy a dejar el pecado, aquí voy a dejar la enfermedad, porque yo no resucitaré con todo lo que morí, sino que resucitaré en gloria. O sea, la resurrección de Jesucristo no fue tal como murió, porque diríamos que también resucitó los pecados con él. No, los pecados y la enfermedad y maldiciones quedaron en el mismo infierno, y él resucitó en gloria, en señal de que él venció el pecado, de que él venció la enfermedad, de que él venció las maldiciones. O sea, yo creo en un Cristo que ha vencido. Por eso la Biblia nos llama, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si usted tiene fe en Jesucristo, usted va a vencer ese pecado. Si usted tiene fe en Jesucristo, usted va a vencer esa enfermedad. Pero si usted no cree en él, el pecado se lo va a comer, el pecado lo va a perseguir. O sea, lo que le va a dar salvedad de ese pecado es su fe en Jesucristo, en que él venció el pecado, él venció la enfermedad, él venció la pobreza, él venció las maldiciones. Así que usted no puede caminar pobre, no puede caminar enfermo y no puede caminar lleno de pecado, porque entonces vana nuestra fe. Sería vana nuestra fe. Jesús trajo resurrección. Y diga conmigo, en Cristo no hay muerte. Regresemos a 1 Corintios 15. Verso 54 ahora. 15:54. Si usted no lo alegra de saber que él resucitó, le va a tirar agua bendita. Presencié hace unos días, unas semanas, un velorio. No era un familiar cercano mío, allegado mío. Lo conocía, lo traté de alguna manera u otra. Y lloraba. Parte de mis lágrimas del ver del dolor de la familia muy cercana. Pero parte de ellos es, no creo en vano. Ver que él ya se va a encontrar con mi Señor. Dije, esto que creo no es en vano. Un hijo que me acompañaba me decía, papá, nunca he ido a un velorio cristiano. Esa es la señal. Que cuando usted ve a esa persona en ese féretro, esa es la señal del inicio de una vida eterna. Ahí se prueba que lo que yo creo no es en vano. Yo no moriré, sino que viviré. Yo lloraba y decía, él ya tiene el privilegio de ver al Señor. Y allá se ha de despertar entre 30 a 33 años. Así que si lo conocieron viejo va a ser irreconocible. Así que para los arrugones hay esperanza. Amén. Póngase una foto y busque una foto a sus 30 años. Por ahí va usted a resucitar en esa edad. Así que así me va a ver a mí. Recuérdese bien, tómese bien fotos conmigo, porque así me va a ver allá, entre 30 y 33.
Ni más gordo ni más flaco. ¿Lo tienen? Verso 54. Bien conmigo, tóquese así la carne. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte, en victoria. Ya conmigo, sorbida en la muerte, en victoria. Cuando usted despierte con Jesús, se dará cuenta que la muerte no lo pudo vencer, que la muerte no tiene poder sobre usted, que la muerte no lo puede enterrar 3 metros bajo tierra. Sorbida. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús a la muerte? Muerte, fuiste absorbida por mi victoria. O sea, mi victoria en la cruz te derrotó. Fuiste absorbida, quedaste en vergüenza, absorbida en la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué maravilloso Jesucristo. Otra vez nos relatan qué es que le dijo entonces Jesús a la muerte. ¿Se dan cuenta que hay todo un mapa en toda la Biblia que nos revelan lo que pasó en 3 días? De las palabras que entrelazaron entre la muerte y la vida. Y ese día Jesús tuvo una conversación con la muerte, capaz pisándolo como las obras de teatro, y le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese día la muerte perdió su aguijón. Ese día la muerte perdió su poder. Ese día la muerte no tenía poder ni potestad sobre los que creían en Jesucristo. Ese día la muerte fue despojada y exhibida públicamente, en vergüenza. Jesús le destrozó, lo desarmó. Jesús venció. Y diga conmigo: y le quitó el aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mira lo que dice el 56. ¿Quiere ver cuál es el aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Saben lo que le está diciendo a Jesucristo? Parece ser que la muerte tiene un emisario, y el emisario se llama pecado. Jesús dijo: yo vine a este lugar para destronarte, para destrozar y acabar con el pecado y acabar contigo, muerte. O sea que para los que creen en Jesucristo, el pecado no tiene poder sobre mí. Dile que a tuyo: el pecado no tiene poder sobre ti. Dile que a lo tuyo: el pecado no tiene poder sobre ti.